En esta tarde vamos a estar meditando en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, si me quiere acompañar, carta del apóstol Pablo a los Romanos. Siempre insisto que es importante conocer el contexto, en qué momento se escribe cada palabra. Hay palabras que fueron escritas antes de que Jesús se manifestaran y por eso para muchos de los interlocutores, aún de los que recibían la revelación, era una incógnita, se preguntaban y no tenían las respuestas a todas las cosas, pero se limitaban a comunicar el mensaje que Dios allí estaba enviando. Pero sabe que una vez que Jesucristo se manifiesta y se da a conocer y lleva adelante su ministerio 3 años y pico, aún permanecían personas que desconocían, al contrario de lo que pasaba primero, que estaban en la expectativa del Cordero y que se manifestara y no entendían muchas de las cosas, cómo Dios iba a llevar adelante esas cosas para tener una idea del concepto equivocado que tenían, ¿no? Podemos ver aún cómo los propios discípulos pensaban que el reino que Jesucristo vino a cumplir acá en la tierra, a manifestarse mediante su ministerio, era un gobierno terrenal, era un gobierno donde iba a estar llevando adelante una revolución y trayéndole la independencia al país y de alguna manera, como había sido David en sus días, que se convirtiera allí en un libertador, pero Jesús allí les dice que su reino no era de este mundo, que Él no vino para estar gobernando en ese momento, sino que vino con un propósito y era el de ofrendar su vida para rescatar al pecado. Ahora era mucho más importante de lo que los propios discípulos habían imaginado. Ahora, imagínense que Jesús ofrece su vida, resucita el tercer día, los discípulos en obediencia al mandato de Jesús quedan esperando la promesa del Espíritu Santo y allí, bueno, Dios empieza a levantar hombres de fe, incluso algunos que ni siquiera habían estado dentro de los discípulos originales que Jesús había llamado, pero de aquellos que habían recibido en aquel aposento alto, aquellos 120 varones, el bautismo del Espíritu Santo. Dice, cuando viniera el Espíritu, recibirían poder. Ese poder, hermano, no se limitaba para 1, 2 o 12, sino que para todos los que estaban en esa búsqueda, ese Espíritu se manifiesta. Y allí empiezan a sobresalir personas que antes eran desconocidas, como fue el caso de Esteban, como fue el caso de Felipe, ¿no? Que se transformaron en predicadores porque habían logrado entender. Yo creo que cuando uno no comunica la palabra de Dios, no invita a otro, no comparte las predicaciones o lo que sea, es porque todavía no le alumbró la luz de Cristo. Porque cuando realmente alguien le alumbra la luz de Cristo y uno puede percibir realmente lo que Él ha hecho en nuestro favor, de que nosotros podemos vivir despreocupados, porque imagínense, a veces a mí me están diciendo, el nene me dice, mi señora, dice, voy la semana que viene, cada día, yo cada vez que paso el tiempo lo entiendo más, basta cada día con su afán. Tenemos tantos compromisos y tantos problemas, y uno no sabe qué problemas nos esperan a la vuelta de la esquina, el mismo día de hoy, quién sabe, el Señor es poderoso para librarnos, hermano, para guardarnos, pero los problemas, hermano, van a venir, siempre va a haber problemas nuevos, pero hermano, sea cual sea el problema, por grave que pueda parecer el problema, tener la garantía de la salvación, y eso es lo que a través del Espíritu Santo Dios nos está ofreciendo. Dice, el sello del Espíritu Santo es la garantía de la posesión adquirida, como cuando uno puede hacer un negocio y mientras el negocio está hablado de palabra nomás, siempre la otra parte se puede echar para atrás, alguien puede cambiar de parecer, pero cuando ya se realiza la escritura, cuando el testador muere, como enseña la carta a los Romanos, cuando Cristo murió, hermano, Él ya cumplió con su parte, y si ahora nos está dispuesto a dar allí la escritura de la posesión adquirida, hermano, que hizo a través del recibimiento del Espíritu Santo. Yo creo, hermano, que si nosotros tuviéramos cualquier negocio terrenal, ¿no? Y nos llama el escribano, nos dice, venga, pase por la escribanía, que le vamos a dar el título de propiedad de la escritura, todos diríamos, bueno, hermano, con mayor
fervor aún nosotros debemos estar buscando, decir, Señor, séllame con tu Espíritu para poder tener esa certeza total, porque la fe, hermanos, si la fe no es cierta, de nada sirve. La gente cree que va a llover, cree que no va a llover. Pasó en los días de Noé, no creían que el diluvio. Lo que uno cree o deje de creer no va a alterar la realidad de lo que son los planes de Dios. Bueno, el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que él todavía no había tenido la oportunidad de visitar. Le escribe a los romanos, hermanos. Se había propuesto, usted sabe que hizo 3 viajes misioneros el apóstol Pablo, recorrió Asia, Macedonia, recorrió allí parte de lo que es Grecia, y sin embargo se había propuesto ir a Roma, pero no había tenido oportunidad. Y hizo 3 viajes, y en ninguno de esos 3 viajes, recién posterior a su encarcelamiento en Jerusalén, él se convierte, como él se autodesigna a sí mismo, como un embajador en cadenas, donde llevaría allí la palabra, pero no con la libertad con la que contaba antes. Sí, libertad de hablar, pero no libertad de moverse o decidir en qué momento ir o permanecer en un lugar. Y le escribe a esta iglesia, de la cual solamente conocía unas pocas personas. Si estudiamos el capítulo 16, vamos a ver de que muchos de los integrantes de aquella iglesia, él los había conocido de una manera o de otra. El matrimonio que daba lugar, porque la iglesia es la reunión, hermano. Nosotros hoy estamos reunidos acá, pero mañana podemos hacer esta misma reunión en la playa Charrúa, como se hizo el día que se hizo el bautismo. Y esa es la iglesia, hermano. Es cuando el pueblo está reunido en un lugar. Este es el edificio, hermano. Pero allí aquella iglesia se congregaba en una casa de familia, en la casa de Priscila y Aquila, un matrimonio que tenían el mismo oficio que el apóstol Pablo, y les escribe. Y le tiene la necesidad de revelar tantas cosas, pues sabe que la gente, la mayoría, incluso llamándose cristianos, no escudriñan las escrituras cada día. Y como yo señalé, hermano, en la reunión pasada, Jesús le pega un tirón de oreja a una facción religiosa de sus días que fueron a hacerle una pregunta allí con respecto a un hombre que había tenido una esposa y falleció el hombre, y luego su hermano, como lo sugería allí la ley de Moisés, se casó para levantarle descendencia, también se murió, etcétera, etcétera. Entonces fueron a preguntarle a esta gente una pregunta teórica, digamos, qué sucedería en este caso. Pero realmente, hermanos, fueron con una mala intención, porque era gente que no tenía fe, no creía en la resurrección, ¿no? Y Jesús le dice, mucho erráis ignorando las escrituras. ¿Tá? Cuando un hermano desconoce la palabra de Dios, es donde está más propenso a errar. Pero cuando un hermano conoce la palabra de Dios, está mucho más difícil de ser apartado del camino, porque uno dice, la escritura dice esto, la escritura dice aquello otro, y uno puede tener su esperanza firme, fundamentada en la palabra de Dios, hermano, porque esto no es palabra de hombre. Los libros, hermano, yo recuerdo cuando iba a la escuela y nos enseñaban allí el sistema solar y los planetas y cosas que antes se afirmaban. Hoy la ciencia ha avanzado muchísimo y dice, no, esto no es así y esto otro no es así. Los textos cada poco tiempo quedan viejos porque va saliendo nueva información que va corrigiendo cosas que antes se suponían de una manera y luego se demostraron que no era de esa manera. Pero la palabra de Dios, hermano, ¿sabe qué dice la escritura de sí misma? Permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Porque la palabra de Dios, hermano, allí fue revelada, no por voluntad de hombre, sino de boca del mismo Dios, hermano, que allí inspiró a aquellos hombres. Como yo le decía, muchos ni siquiera alcanzaban a entender la profundidad de las cosas que estaban allí comunicando, pero Dios se la reveló y les tocaba transmitir lo que Dios le revelaba. Profeta Daniel, hermano, es un claro ejemplo, que escribió, dice, Señor, ¿y esto acá qué significa? Y esto otro, un hombre entendido, profecía y todo lo demás, pero no podía entender toda esa sucesión de reinos que iba a haber, y que los reinos terrenales un día colapsarían porque una roca no cortada a mano vendría
y las desmenuzaría, y allí se establecería un reino que duraría para toda la eternidad. Dice, Señor, ¿qué es esto? No podía entender. Nosotros, hermanos, que vivimos en los postreros tiempos, sabemos cuál es esa roca, no tenemos la incertidumbre como Daniel decía, ¿cuál será la roca? Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, como dice el corito. Cristo es la roca, Cristo es el cimiento, hermano. Cristo es la palabra, es el verbo, y por eso, hermano, sabemos la certeza que podemos tener cuando estamos confiando en esto. Y muchas veces las personas erran ignorando ciertas cosas. Y la reunión pasada nosotros estudiamos, si usted recuerda, el capítulo 3, ¿no?, acerca de esa justicia que es a través de la fe. Y bueno, nos cita el ejemplo de Abraham. Y hoy avanza en ese desarrollo que viene exponiéndole el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, tanto la de Roma, que él no conocía a todos los que estaban allí, estaba conformada en su mayoría por judíos y estaba conformada en parte por prosélitos. El prosélito era el gentil, todo aquel que no era de descendencia del pueblo de Israel, ¿no?, que se había convertido al judaísmo y guardaba todos aquellos preceptos y estatutos y demás, entre ellos la circuncisión que Dios le había dado a Abraham. Y el apóstol Pablo acá se ve la necesidad de exponerle también a esta iglesia acerca de esas cosas. Le decía que muchos erran, ¿no? Y yo podía preguntar en esta tarde, decir, bueno, Abraham, ¿qué nacionalidad tenía? Es una pregunta retórica, yo se la estoy diciendo para que usted me lo responda, pero capaz que la mayoría piensa que Abraham era israelita o que Abraham era judío, ¿verdad? Y Abraham no era ni israelita ni judío, porque recién a su nieto Dios le cambia el nombre y en vez de llamarse Jacob dice, te llamarás ahora Israel, ¿verdad? O sea que él es abuelo de la persona que le dio nombre a la nación de Israel, que tuvo 12 hijos y una hija que le dieron nombre a los 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Y por eso la gente a veces dice, sí, Abraham, porque los judíos, Abraham, la palabra se refiere a él como el arameo, ¿tá? Y nosotros hemos estudiado también de qué punto geográfico venía, etcétera, etcétera, cosas que no vamos a tratar hoy en día. Pero lo que quiero decir es que muchas veces las personas quieren abolir, de dejar de hacer ciertas cosas. Yo no voy a hacer una doctrina de esto porque sé que somos salvos exclusivamente por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y no es por obras, hermano, para que nadie se gloríe, ¿tá? Pero sin duda la palabra de Dios me enseña que Dios creó los cielos y la tierra, y allí estaba el que estaba desde el principio, el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, allí estaba, y Dios reposó de todas sus obras, dice el séptimo día. Y hermano, muchas personas, yo recuerdo, antiguamente venían y decían, sí, el sábado de los judíos. No, porque Adán y Eva no eran judíos, igual que Abraham no era judío, igual que Isaac no fue judío, igual que Jacob no fue judío. Recién Judá es el primer judío que existe, ¿no? Y no debemos hablar ignorancia. Y hermano, con esta semana que ha habido, que nosotros llamamos turismo, otros le llaman Semana Santa, muchas personas que dicen, bueno, Cristo resucitó y bueno, hemos corregido esas cosas, pero también veo cuantos que se dicen ser creyentes y dicen, sí, porque nos congregamos en el día del Señor, dice, porque Jesús resucitó el domingo. Y en ningún lugar la Biblia dice que Jesús resucitó el domingo. Es más, cuando las mujeres fueron al sepulcro, los ángeles le pegan un tirón de oreja, ¿o no? No le dijo, qué bien que vinieron, las estábamos esperando para compartirle la buena noticia que Jesucristo ha resucitado. Dijo, ¿qué hacen acá? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No le dijo, está resucitando. El está en pasado, hermano. Ha resucitado. Y hermano, Jesús dio claramente la señal. Como le digo, hermano, no vamos a entrar a dirimir si una cosa o la otra. Sabemos lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra del Señor enseña.
Pero ¿sabe qué? Se había salido a enseñar a las personas, porque hoy se cambian los roles, se cambian los nombres, pero muchas personas le dicen, si usted no hace esto, no puede alcanzar la salvación, y si usted no hace esto otro, no puede alcanzar la salvación. Bueno, acá el apóstol Pablo nos viene a dar el ejemplo de Abraham, porque Dios lo llama a Abraham, y Abraham le creyó a Dios antes de hacer ninguna obra. Él le creyó a Dios. Dice, y le fue contado por justicia. Y si los verdaderos creyentes son los creyentes que vienen a ser hijos de Abraham en cuanto a la fe, que de la misma manera, hermanos, pueden creerle a Dios. Y luego Dios le dio un pacto, que fue el pacto de la circuncisión, ¿no? Y era una señal en la carne de lo que Dios había hecho. Una señal porque yo digo, muchas veces, cuando pasan generaciones, la gente no se acuerda de las cosas. O por ahí no se han transmitido, y por eso cuando usted ve la travesía del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Que juntan las piedras cuando pasan allí en seco, y dice, y cuando sus hijos le pregunten, ustedes le dirán, esto es por tal cosa y por tal otra. Porque ciertamente, hermano, los que van surgiendo, las nuevas generaciones, desconocen lo que Dios ha hecho, y es necesario dar testimonio de esas cosas. Pero, hermano, todas las cosas, la fe que tuvo Abraham, nos habla acerca de la fe que nosotros debemos tener. Una fe centrada no en una obra, no en una señal en la carne. Y de hecho, Pablo le tiene que escribir a una de esas iglesias que él levantó en sus viajes misioneros. Habían venido después personas que distorsionaron el mensaje de Dios y le dijeron a todos los que habían creído, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y el apóstol Pablo enfáticamente les escribe y le dice, ¿sabe qué? Dice, si usted se circuncida, se está desligando de Cristo y está obligado a guardar toda la ley. Hermano, qué triste es conociendo la verdad, conociendo el fundamento, un fundamento firme, hermano, en el cual nosotros podemos tener la certeza de nuestra salvación, y como les decía, una salvación segura, porque ¿qué nos depara el mañana? ¿Qué nos depara los problemas que vamos a tener dentro de un rato? Ninguno sabemos, pero si nosotros podemos tener esa garantía de la salvación en Cristo Jesús, no hay con qué darle. Así que brevemente voy a leer para redondearle la idea, pero yo le quería explicar estas cosas para no simplemente leer. De todas maneras, usted lo puede estudiar en su casa. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué importante, hermano. ¿Cuánta gente hay que se le predica, se le transmite el mensaje y dice, yo no puedo creer esto, yo no puedo creer aquello? Hermano, la fe es un don de Dios. Y el que no pueda creer, no existe argumento humano para tratar de convencer a alguien, hermano. Debe doblegarse a los pies de Cristo y reconocer de que Él es el único capaz de obrar en nuestra vida. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David, y acá donde yo le decía hace un rato, muchos escribieron acerca de la obra que Dios haría y ni siquiera alcanzaban a entender la profundidad de las cosas que estaban escribiendo. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Imagínense, hermano, vivió en una época cientos y cientos de años antes de que se manifestara la justicia de Dios y el perdón inmerecido a través de Jesucristo, y sin embargo ya vuelve incluso hasta con el término bienaventurados aquellos, como las bienaventuranzas que nos viene luego Jesús a traer. Ya el rey David, hermano, en una revelación de Dios, puede ver que esa obra de Dios un día sería tangible. Dice, bienaventurado el hombre y la mujer. ¿De quién está hablando? Está hablando de nosotros, hermano. Está hablando de aquellos que un día, por medio de la fe, el Señor Jesucristo cubrió con su sangre y nos limpió de todo pecado. Qué importante es que tengamos bien en claro esto, sobre todo hoy que también estamos
en un día especial donde vamos a participar de la cena del Señor y podamos entender de que es esa sangre de Jesucristo la cual nos está cubriendo, la cual nos está limpiando de todo pecado, la cual está también trayendo sanidad y restauración a nuestras vidas. Así que Dios los bendiga. Le invito a que continúe el estudio de esta palabra en su casa. Amén.